Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que de verdad los va a dejar con la boca abierta, y no solo por la comida. Como ya habrán visto en el título, vamos a desvelar un secreto que ha estado guardado. Kerem y Hande la cocina revela su secreto. ¿Y saben qué es lo más jugoso de todo esto? Que viven juntos. Sí, lo han oído bien. Nuestra querida pareja, que tanto nos ha inspirado con sus platillos y su química en la cocina, comparte mucho más que recetas. Si son nuevos por aquí, qué alegría tenerlos. Les recomiendo que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras, desde las más deliciosas hasta las más insospechadas. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en el hogar de Kerem y Hande. Ustedes los conocen por sus vídeos de cocina, ¿verdad? Esa chispa que tienen, esa forma de complementarse, pues resulta que esa conexión va mucho más allá de los fogones. Vamos a explorar cómo su vida juntos se ha entrelazado con su pasión por la gastronomía, cómo comparten el espacio, las ideas y por supuesto las deliciosas creaciones que nacen de su cocina. Prepárense para un viaje íntimo, porque vamos a conocer la historia detrás de cámaras, el día a día de esta pareja que nos ha demostrado que el amor y la cocina son un dúo perfecto. ¿Están listos para descubrir los secretos que se esconden entre sartenes, ollas y, bueno, ya lo verán? Imaginemos por un momento cuántas veces hemos visto en sus vídeos esa mirada cómplice cuando uno le pasa el ingrediente al otro sin necesidad de decirlo, esa forma de terminar las frases del otro, esa armonía casi perfecta. Siempre hemos pensado, qué buena pareja para la cocina. Pero hoy, vamos a ir un paso más allá. ¿Cómo se traduce esa armonía en la vida real? ¿Cómo es compartir un hogar, un espacio donde nacen tantas cosas maravillosas, no solo culinariamente hablando, sino también en su relación? La cocina de Kerem y Hande no es solo un lugar donde preparan comida, se ha convertido en el corazón de su hogar. Y cuando decimos hogar, nos referimos a ese espacio compartido donde pasan la mayor parte de su tiempo, donde discuten el menú del día, donde prueban nuevas recetas y sí, donde seguramente también tienen esas pequeñas discusiones que son parte de cualquier relación. Pero la clave está en cómo manejan todo eso, cómo usan la cocina como un lienzo para su amor y su creatividad. Vamos a pensar en las escenas típicas que vemos en sus vídeos. A menudo empiezan con una idea, una inspiración. ¿De dónde surge esa inspiración? ¿Se sientan juntos a brainstormear? ¿Uno llega con una propuesta y el otro la desarrolla? Seguramente su convivencia diaria les brinda un flujo constante de ideas. Por ejemplo, quizás un día después de un día largo, uno de ellos tenga antojo de algo reconfortante. Esa necesidad, esa pequeña demanda, puede ser el germen de una nueva receta. Y la belleza de que vivan juntos es que no tienen que esperar a la próxima sesión de grabación para ponerla en práctica. Lo hacen al instante en su propia cocina. Imaginen la escena: Hande llega a casa, está cansada y dice, Kerem, hoy me apetece algo con mucho sabor, algo que me recuerde a mi infancia. Y Kerem, que la conoce a la perfección, quizás le responde, tengo la idea perfecta, mi amor. Algo con ese toque especial que te gusta. Y ahí empieza todo. No es solo que uno le diga al otro qué hacer, es una colaboración, una danza culinaria que se traslada de la cocina a su relación. Una de las cosas que más nos intriga es cómo organizan su espacio. Tener dos personas apasionadas por la cocina y que además viven juntas en el mismo hogar, requiere una organización impecable. ¿Cómo distribuyen las tareas? ¿Hay una zona Kerem y una zona Hande en la cocina, o todo es un caos organizado? Seguramente han tenido que establecer rutinas, acuerdos. Quizás uno se encarga de la planificación de los menús semanales, mientras que el otro se encarga de las compras. O tal vez, uno es el maestro de las salsas y el otro el genio de los postres. Pensemos en los ingredientes. Cuando vives con alguien que ama cocinar tanto como tú, las compras deben ser una aventura en sí misma. Llegan a casa con cestas repletas de productos frescos, hierbas exóticas, especias que ni siquiera sabíamos que existían. Y lo más importante, ¿cómo gestionan los experimentos fallidos? Porque seamos honestos, en la cocina, no todo sale a la perfección a la primera. Si uno de ellos prueba una nueva técnica y no sale como esperaba, ¿cómo reaccionan? ¿Se ríen juntos, se dan ánimos, o hay esa pequeña competencia amistosa para ver quién lo arregla mejor?
La verdad es que la convivencia en la cocina, como en la vida, requiere paciencia, comunicación y, sobre todo, mucho amor. Y Kerem y Ande parecen tener todos esos ingredientes. Su secreto no es solo la habilidad culinaria, es la forma en que han integrado su pasión por la cocina en su vida. Compartida. Han creado un espacio donde sus sueños culinarios y su relación florecen juntos. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se complementan sus estilos de cocina? A veces en sus vídeos uno parece tener un enfoque más técnico y preciso, mientras que el otro es más intuitivo y creativo. Cuando viven juntos, esta complementariedad se vuelve aún más evidente. Quizás Kerem es el que se encarga de la mise en place perfecta, asegurándose de que cada ingrediente esté cortado al milímetro, mientras que Ande es la que le da ese toque de audacia, ese giro inesperado que eleva el plato a otro nivel. Y cuando trabajan en equipo, el resultado es simplemente espectacular. Piensen en las pequeñas cosas, el aroma que impregna su hogar cuando están cocinando juntos. Ese aroma no es solo el de la comida, es el aroma de su amor, de su complicidad, de su vida compartida. Cada plato que preparan es una historia, una anécdota, un momento de su vida que comparten con el mundo. Y el hecho de que vivan juntos significa que cada día es una oportunidad para escribir una nueva página en esa historia culinaria. A veces en las redes sociales vemos parejas que muestran una fachada perfecta, pero cuando empiezas a indagar un poco más, te das cuenta de que detrás de las cámaras, la realidad es diferente. Pero con Kerem y Ande parece que esa magia que vemos en sus vídeos se traslada a su día a día. Viven juntos, comparten su espacio, sus desafíos, sus éxitos. Y la cocina es el escenario perfecto donde todo esto se manifiesta. ¿Y qué pasa con los invitados? Cuando tienen amigos o familiares en casa, ¿cómo es la dinámica en su cocina? ¿Se convierten en el centro de atención, ofreciendo un banquete preparado con amor y experiencia? O quizás en ocasiones delegan y disfrutan de ser los comensales, permitiendo que otra persona se encargue de la cocina. Me imagino que sus reuniones deben ser épicas, con una abundancia de sabores y una atmósfera increíblemente acogedora. La vida en común para una pareja de chefs o apasionados por la cocina tiene sus particularidades. Por ejemplo, ¿cómo manejan los horarios de grabación y los horarios de vida? Si un día tienen que grabar un vídeo muy temprano o muy tarde, ¿se apoyan mutuamente? Seguramente han desarrollado un sistema de apoyo mutuo que les permite equilibrar sus pasiones con su vida personal. Además, la convivencia en la cocina puede ser un verdadero campo de pruebas para la paciencia. Cuando estás cocinando algo delicado, y de repente alguien te interrumpe, ¿cómo reaccionan? ¿Se molestan? ¿O lo manejan con humor y comprensión? En el caso de Kerem y Ande he observado una gran capacidad para comunicarse y resolver cualquier pequeño desacuerdo con una sonrisa. Y hablando de comunicación, ¿cómo se comunican las ideas culinarias? ¿Utilizan palabras, gestos, miradas? Me imagino que a estas alturas tienen un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entienden. Es como una sinfonía donde cada uno sabe su parte, y juntos crean una obra maestra. La cocina, para muchas parejas, es un espacio donde se comparten tareas domésticas. Pero para Kerem y Ande, la cocina es mucho más. Es un espacio de creación, de experimentación, de aprendizaje mutuo y de crecimiento como pareja. Han convertido su hogar en un santuario culinario, donde cada rincón respira pasión y dedicación. Me pregunto si tienen algún ritual especial cuando están cocinando juntos. Quizás una canción que siempre ponen, un brindis antes de empezar, o una tradición después de terminar. Estos pequeños detalles son los que hacen que la vida cotidiana sea especial, y estoy segura de que ellos tienen muchos de estos momentos. La idea de que vivan juntos, revelada hoy para ustedes, no es solo un detalle curioso, es una confirmación de la profundidad de su conexión. Su relación no se limita a las cámaras, es una realidad palpable que se refleja en cada plato que crean y en cada momento que comparten. Y eso es lo que hace su contenido tan auténtico y especial. Hemos visto cómo su amor por la cocina los ha unido, y ahora sabemos que esa unión va mucho más allá de la pantalla. Viven juntos, comparten su espacio, sus sueños y su pasión. Y la cocina, ese lugar donde nacen tantas cosas, es el epicentro de su vida compartida. Para resumir un poco lo que hemos estado conversando hoy, Kerem y Ande, esa pareja que tanto admiramos por su talento culinario, resulta que viven juntos. Esto explica muchas cosas, la química innegable, esa sincronización perfecta en la cocina, y la forma en que sus ideas culinarias fluyen sin esfuerzo.
Su hogar se ha convertido en un laboratorio de sabores y un nido de amor, donde cada día es una nueva oportunidad para crear, innovar y fortalecer su relación. Hemos explorado cómo su convivencia influye en su proceso creativo, la organización de su espacio, la gestión de ingredientes y, lo más importante, la profundidad de su conexión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta revelación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de conocer un poco más sobre la vida privada y la increíble dinámica de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprende que vivan juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de su química en la cocina? Déjenme sus comentarios abajo, que los leo con mucho cariño y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha arrancado una sonrisa, por favor, denle un buen like. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que le gustaría conocer este secreto de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.